may ask me how. Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy vamos a estar estudiando y observando la historia de Zaqueo. Y vamos a meditar bajo el título, en el mensaje de hoy, un cambio radical. Un cambio radical. Y hemos visto varias cosas muy interesantes en esta serie de la temática de transformación de vidas. Hoy corresponde ver ese cambio radical que Dios ejecuta, realiza en la vida de aquel que es alcanzado a la gracia, a la misericordia, en base al amor de Dios, para ser transformados en nuevas criaturas. Y efectivamente, este cambio radical tiene evidencias notables. El que ha sido alcanzado a esta gracia de nueva vida, jamás vuelve a ser el mismo. Y aunque van a haber luchas, momentos difíciles, van a haber situaciones límite, hay evidencias palpables de que lo que hace nuestro Dios no es solamente una pequeña reforma, un cambio conductual o un mejoramiento en algunas áreas de la vida. No. Por el contrario, lo que Dios hace es un cambio absoluto. Es prácticamente un giro en 180 grados. Leamos por favor y acompáñeme a San Lucas capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 1 al 10. San Lucas capítulo 19, desde el versículo 1 al 10, y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Quiero comenzar desde el último versículo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido en el ser humano? La respuesta es sencilla. Se deduce desde la misma Biblia. El pecado había deformado total y absolutamente la imagen y la semejanza divina en el corazón humano. Entonces, ¿es lícito decir que el alma humana estaba perdida? Y la respuesta es sí. Porque en lo profundo del alma, donde se define el yo, ahí Dios impregnó su imagen y su semejanza. Ahora Dios viene a rescatar las almas en base a una restauración plena, de menos a más, de su propia imagen impregnada en el ser humano. Y este es el caso de Zaqueo. Y aquí hay algo hasta irónico, y esto es lo hermoso de la Biblia, que muchas veces en su lenguaje es muy precisa. El Espíritu Santo
inspiró de tal forma la Biblia que a veces deja hasta nombres muy bien determinados para que nosotros desde ahí también podamos extraer lecciones objetivas para nuestra vida espiritual. Zaqueo significa dos cosas que van en esta línea: puro y limpio. Puro y limpio. Va en esa línea la definición del nombre Zaqueo. Pero vemos que el trabajo que ejercía le impedía ser en esencia lo que su nombre indicaba de él. Hay que considerar que el nombre, sobre todo para el judío, era muy importante, pues define en parte el propio ser. O los padres ponían nombre esperando que el nombre también pusiera propósito en la vida del individuo, que va a ser algo que vamos a estudiar el día de mañana. Entonces, Zaqueo tiene que ver con limpieza y pureza, pero el mismo trabajo que ejercía impedía una realidad concreta respecto de su propio nombre en este individuo. Porque ese tipo de trabajo de publicano lo que menos tiene es de limpio y de puro. Eran odiados los publicanos, porque eran los que trabajaban para Roma cobrando impuestos. Y ahí no solamente radica el problema, que una de las formas de obtener ganancia para el publicano era cobrar un sobreimpuesto. Entonces, si ya habían trabajos de dudosa reputación, si habían oficios que eran aborrecidos por los judíos, déjeme decirle que el trabajo de un publicano, de un cobrador de tributos, era uno de los más aborrecidos por el propio pueblo. La vida para este hombre entonces podemos deducir que nunca fue fácil. Desde que comenzó las labores, ya se había ganado la antipatía del pueblo. Y es más, nos dice aquí el relato que era jefe de los publicanos. Era un hombre de autoridad. Era un hombre aborrecido por sus propios conciudadanos. Pero era un hombre que supo de la fama del Señor Jesús. Y así como la constante de todos los personajes bíblicos que hemos visto, principalmente, por ejemplo, Jacob, era uno que deseaba la bendición de Dios. Y así como el encuentro transformador que tuvo Jacob en el monte Peniel, en el rostro de Dios, ahora una vez más queda en evidencia que el hombre, Dios le permite una capacidad de ir a buscarle, pero finalmente es Dios el que le sale al encuentro al hombre. Naturalmente el hombre quiere buscar a Dios, pero lo busca a veces por caminos muy equivocados. Por eso existen las religiones, por eso existen las filosofías. Y aún el hombre de ciencia quiere descubrir a Dios bajo el microscopio. Y el astrónomo lo quiere descubrir a través del telescopio. Pero este hombre lo descubrió a través del deseo fervoroso que llegó a ser una fe concreta. Pasando por Jericó, una ciudad muy representativa, Cristo había hecho cosas grandes en aquel lugar y ahora le tocaba el turno a Zaqueo. Y habían varias cosas que podemos notar de este varón que podían ser una excusa válida para no ir al encuentro del maestro. La multitud era mucha, más encima era bajo de estatura, o sea, no tenía una buena perspectiva para ver al maestro y su comitiva cuando iba pasando por Jericó. Pero todo obstáculo, todo impedimento que podía servir para una excusa, a él no le importó. Su deseo tal era poder ver al maestro, poder interactuar con él. Y corre y se sube a este tipo de árboles que son grandes y tienen muchas ramas. Y se sube al sicómoro. Pero aquí hay cosas bien importantes de observar. ¿Quién le dijo al Señor Jesucristo que ese hombre que estaba en el árbol se llamaba Zaqueo? Una vez más queda en evidencia que ese no era cualquier hombre, que ese era todo hombre y todo Dios, que ese venía
a manifestar el amor de Dios hecho carne, que se venía encarnando la esencia misma de Dios, siendo Dios en naturaleza y siendo hombre al mismo tiempo en doble naturaleza. Cristo, conociendo el corazón humano y conociendo a cada individuo, le nombra por nombre y le dice que bajase rápidamente deprisa, porque era necesario que esa noche el Hijo de Dios posara en su casa. Tras este lenguaje hay un lenguaje espiritual. No solo era la casa física, material, donde vivía Zaqueo, donde Cristo quería estar, sino que la verdadera casa donde Cristo quería morar era el corazón de este hombre, para poder restaurar esa imagen, no solo distorsionada, sino que prácticamente, completamente perdida de Dios en él. La ambición, la avaricia, pueden ser muchos los factores que había en la vida de este hombre. Pero ahora, por un instante, por un momento de lucidez permitido por el Espíritu Santo, se inflamó una fe que es la fe salvífica, la fe en acción que provoca que la gracia de Dios se derrame para salvación. Y el relato es preciso. Le recibe con gozo, porque cuando Cristo va a transformar radicalmente una vida, se produce gozo. En el amor de Dios después hay gozo. Y vemos una de las grandes contundentes evidencias de una transformación radical, de un cambio absoluto. Porque el que ahora era de los que cobraba sobreimpuesto, es capaz de decir que si había defraudado, devolvería cuadruplicado a quien hubiese defraudado. Pero antes de eso fue capaz de decir que la mitad de sus bienes las iba a repartir con los pobres. ¡Qué extraordinario! Este es un contraste radical a lo que el capítulo anterior de Lucas 18, desde el 18 en adelante, nos muestra de la historia del joven rico. Ese joven rico que, teniendo a Cristo enfrente y recibiendo la instrucción divina de ser capaz de desprenderse de sus bienes materiales para demostrar amor a Dios, no fue capaz de hacerlo. Pero este hombre sí, naturalmente, sin que nadie se lo impusiese, le nace decir que repartiría la mitad de sus bienes con los pobres, y si alguien defraudó, se lo devolvía cuadruplicado. ¡Qué contraste más notable! Y detrás de este contraste queda en evidencia que Dios es un Dios de oportunidades. Y el día del juicio final, con libro abierto, quedará evidencia que a cada ser humano en su momento Dios le dio una oportunidad. Acá este hombre la supo aprovechar. No le importó lo que estaba en su contra. No se dejó amedrentar por las circunstancias adversas, sino que buscó el mecanismo, el medio para poder llegar a Jesús. Aún sabiendo Jesús, en su plan infinito y perfecto, que ese era el día y el momento para Zaqueo. Y estando el momento de Dios, y estando la decisión en la oportunidad hacia el individuo, naturalmente surge una nueva criatura, y la evidencia es que hay una capacidad de desprendimiento, una capacidad de amor mayor al Dios que le ha salvado que al Dios que poseía antiguamente. Aquí no hubo un conflicto entre el Dios de las riquezas y el Dios verdadero, como lo hubo con el joven rico. Aquí la transformación fue completa, radical, instantánea en la vida de un ser humano que quizás teniéndolo todo, no tenía absolutamente nada. Así como muchos que pululan por este mundo, con muchas posesiones, con muchas riquezas, con excelentes economías, pero con vacíos existenciales,
con vidas rotas, con vidas que son una maqueta de hipocresía. A ellos también Cristo les quiere alcanzar. Y otro punto, una vez más, siempre los religiosos de turno, los que critican, los que no tienen misericordia, pero se sienten como el grupo de los salvos. Este comparte con pecadores, pero Cristo es contundente en su palabra al cierre. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él también había dicho que el médico no viene sobre los sanos, sino que el médico viene sobre los enfermos. Ese cambio radical y absoluto que evidenció Zaqueo es lo que Cristo hace, transformando las vidas y llevándolas a una vida con propósito. Consejo, la conclusión ya ha sido dada. Consejo y consigna o lema para el día de hoy. Consejo. No seamos como aquellos que critican cuando haya cosas que no entendamos. Dios sabe cómo actuar, cuándo actuar y en quién actuar. No sea que terminemos siendo estorbo y piedra de tropiezo como fueron los fariseos para muchos. Y aprovecha tu oportunidad. Dios siempre tendrá un sicómoro para que los Zaqueos de turno puedan encontrarle. Consigna y lema para el día de hoy. El Hijo del Hombre vino a salvar y rescatar lo que se había perdido. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. That's all I need to know.